Bueno, 7:30 en punto de la tarde. Vamos a hablar un poquitito de los controles de tránsito, ¿no? Hoy estaba viendo en varios lugares, escuchando en distintas radios y demás, ¿no? Bueno, ¿cómo son los controles? No está mal hacerlo, está bueno que lo Sí, hagamos, está bueno que lo recordemos, pero esto ya lo conocemos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No por los medios, lo que hacemos, porque cualquiera puede pensar y tiene razón, pero esto ya lo vimos. ¿Por qué sí. están explicándolo de vuelta? ¿Por qué? Porque nos olvidamos y porque la gente, en definitiva, o todos, nos hacemos los distraídos, ¿no? Como, no sabía. No vale el no sabía, porque ya No, tuviste claro. durante todo un año sabiendo lo que es los controles. Es más, este es un control mucho más laxo que en la Sí, cuarentena dura claro. del año pasado a esta altura, ¿no? Porque estaban 24 horas y Exacto. ahora no, están solo durante la madrugada en aquellos accesos principales entre capital y provincia, por ejemplo, Avenida San Martín y General Paz, Puente Pueyrredón, lugares específicos donde se controló la circulación entre las 0 horas y las 6 de la mañana. De hecho, los controles a las 6:10 como tarde estaban levantando. Lo que fueron haciendo fue de manera aleatoria ir parando algunos vehículos, preguntar hacia dónde iban, recordar, porque la verdad es que todavía no hubo ninguna sanción, a nadie se le retuvo el vehículo, pero ir recordando que si no sos esencial durante la madrugada no deberías circular. Claro, estaban aquellos que decían, no, pero yo estoy yendo a trabajar, yo entro a las 6 y no uso transporte público. Sí. Entonces hubo ahí un poco más de consideración, si se quiere, en comparación de lo que vivíamos hace un año, donde Sí. tenían hasta te podían sacar el vehículo si se quería, y después por segunda vez, si te encontraban, había una sanción un poco más importante. Pero bueno, es una manera de ir avisándole a la gente qué es lo que no se puede hacer. A las 6 de la mañana se levantaron y llegaron los controles al transporte público para empezar a controlar a la gente que quería viajar y que no era esencial. Entonces se encontraron con muchísimas situaciones. De todas maneras, desde el informe general de transporte del Ministerio de Transporte dice que viajaron menos personas que la semana pasada, que viajó un 12% menos. No sabemos si tiene que ver con esta situación de, bueno, sé que no lo puedo usar y busqué una alternativa, fui en bici, traté de ir con un compañero en auto, pero bajó un poco la cantidad de gente que viaja dentro de, por ejemplo, el subte y el tren. ¿Qué pasó esta mañana? Por ejemplo, el servicio que conecta Once con Moreno reforzó con micros, porque dijeron, bueno, seguramente va a haber mucha gente, estamos hablando de que hay que mantener la distancia, de que hay que tener un ambiente ventilado. Entonces reforzaron con 5 micros del estilo de larga distancia en las estaciones más concurridas, como Merlo, Morón y Moreno. ¿Sabes que no se usaron? ¿En serio? No se usaron porque viajó menos gente que la semana pasada. Directamente estaban ahí esperando, por supuesto, si eran necesarios, iban a salir a hacer esos recorridos alternativos y no se usaron. Hay que ver, obviamente, la vuelta a casa, qué pasa si finalmente, porque hay que decirlo, esto se usó de 6 de la mañana a 10 y después a partir de las 16 se iban a poner también para la vuelta a casa, en sentido contrario. Lo cierto es que hay mucha gente también que se encontró con tener la aplicación al día, pero que eran exceptuados. Los exceptuados quedaron en su momento cuando no nos dejaban circular y se empezaban a abrir algunas nuevas actividades, cuando empezábamos a salir de la cuarentena estricta, eran esas actividades que podían ir a trabajar, podían circular, pero no subirse al transporte público. Y aquí el error de mucha gente de decir, no, bueno, pará, mira, yo lo tengo y ya me lo habían habilitado hace 5 o 6 meses. No, son exceptuados. Pueden salir a la calle, van a trabajar, está todo perfecto, pueden circular, pero no al transporte público, donde solo tienen que manejarse esenciales. ¿Funcionó o no? Hoy viajó un 12% menos de gente, que es bastante. Sí, es bastante. Lo que sí es cierto es que, digamos, uno ya sabe y conoce lo del tema de la aplicación, Sí, de cuidar y demás. Es decir, te podés haber olvidado, sí, es el primer, segundo, tercer día, seguro. que se va a tener un poco más de contemplación. Después ya eso se corta, es decir, ojo, porque no te confíes, porque podés no viajar, podés tener problemas para llegar al lugar donde tenés que llegar, ya sea a tu trabajo, al estudio, a, no sé, a alguna obligación que tengas que cumplir, porque hay una orden justamente de cumplimentar la orden emanada por el presidente de la Nación, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere evaluar en estos próximos 15 días, en realidad son 3 semanas. Sí, 3 ¿Sí? semanas. Son 3 semanas,
cómo va a ser la evolución, porque de acá al 30 o al 28 es cuando se va a definir cómo seguimos. Si seguimos con una cuarentena más cerrada o podemos mantener la misma o volvemos un poquitito para atrás, y eso dependerá pura y exclusivamente de todos nosotros. De hecho, hoy en la estación de Once, que hace 3 días vienen pidiendo ya los permisos, antes que saliera el anuncio del presidente, comunicaron con megáfonos de qué manera se iban a manejar, recordar que solo era para esenciales y demás. Sí. Hoy me encontré con gente que no viajó. Claro, bueno, viajó. Por eso. Y el personal de Policía Federal, en este caso, porque a Once le corresponde Policía Federal, decía, si te dejo pasar, me comprometes a mí, porque las órdenes ya estaban dadas hace más de 24 horas. Así que no los dejaron viajar. Atención con eso. Y otra cosa muy marcada también es que pese a que se saca el pasaje con anticipación, porque ahora se pide que sea así, la gente llega, escanea con su celular en una pantalla que ya tiene su pasaje con anticipación para tener un lugar reservado. De todas maneras la gente viaja parada, y mucha. Y las ventanillas no están abiertas, porque vienen selladas en algunas unidades de tren. Así que hay que tener mucha atención con eso. No sé si se puede hacer una modificación, de qué manera lo van a solucionar, pero ventilación no había. Hay muchos lugares en los cuales no se está respetando la distancia, no se está respetando todavía el tema de tapaboca. Ahora me acordé mientras vos estabas hablando. Acá nosotros cerca tenemos una cancha sobre Gallo, cancha de fútbol. Todos los días que paso, hace 3 días que estoy mirando, todos los días que paso, enfrente, justo enfrente, que además hay un supermercado, no importa eso, pero enfrente, sentados en la vereda, los que terminan de jugar se van a tomar cerveza, se van a tomar algo y están todos juntos, sentados uno al lado del otro, sin tapaboca, y hay por lo menos 8 o 9 con 2 botellas de cerveza. Compartiendo. Ahí no hay vuelta, no es que cada uno tiene la suya. Y además sin tapaboca, sentados ahí. ¿Cuál es la necesidad y el riesgo? Acabas de terminar de jugar al fútbol, viste, con tus amigos. Listo, hoy no se puede de quedarse, hacer una sobremesa del fútbol. No se puede, lamentablemente no se puede. Entonces, bastante nos dejan y bastante todavía está la posibilidad de jugar al fútbol. No por estos que hacen lo que no deben hacer, después todo el resto se va a quedar sin jugar al fútbol porque los contagios también están en los partiditos entre amigos. Pero bueno. Bueno, a ver, y de esto vamos a estar hablando, entre otras cosas, con María Cecilia Nicodemi, que es infectóloga del equipo del doctor Stambulian. Doctora Nicodemi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Indignados, con algunas cosas indignados. La verdad que ustedes están trabajando a destajo y hay algunos que no hacen lo que tienen que hacer. Bueno, estamos preocupados todos realmente por el aumento como exponencial de casos en esta última semana. Cada día son miles de testeos positivos más y son más pacientes que se internan y más pacientes que requieren terapia intensiva. Esto es así. Claro. Entonces es muy importante que en estas semanas extrememos los cuidados que tenemos que tener. Los que ya sabemos que nos relajamos un poquito en el verano, volver a tomar conciencia y volver a comprometernos con el cuidado. Ahora, a ver, ¿en dónde estamos parados? A ver, a nosotros le estamos preguntando más o menos a casi todos los infectólogos en esta semana en dónde estamos parados, porque cada uno tiene una visión. Si bien es similar, pero cada uno en su especialidad tiene una visión de cómo estamos en la Argentina. Mira, la verdad que el aumento de los casos en la última semana es preocupante porque fue muy abrupto. Tenemos una tasa de ocupación de camas en terapia intensiva del 60% del país y casi 70% en el AMBA. Y esto tiene un límite, la realidad es que esto tiene un límite. Estamos arrancando la segunda ola con una tasa de ocupación muy alta y esto, digamos, no se puede extender. Cuando no hay más terapia intensiva, no tenemos más pacientes para tratar. Entonces es muy importante la prevención, ¿sí? Hay que ser cuidadosos. Estas 3, 4 semanas que vienen, volver a extremar los cuidados, salir con el barbijo, lavarse las manos, ventilar los ambientes, que en los ambientes haya circulación de aire, mantener las distancias, mantener la distancia de 2 metros. Si alguno tiene algún síntoma pequeño, aunque sea, me quedo en casa, no voy a trabajar si estoy con dolor de cuerpo y me duele la cabeza. Puede ser, no puede ser, pero mejor me quedo en casa y me fijo cómo evoluciono. Los chicos en el cole también, si tienen un síntoma, mejor que se queden un día en casa y ver cómo están al día siguiente, cómo se sienten.
Ahora, hablamos de la ocupación, no de las camas. El año pasado, también en medio de la pandemia, hablábamos de la cantidad de profesionales terapistas que había, que eran pocos y tuvieron que salir a formarse y a aprender un oficio nuevo, aquellos que lo desconocían pero que eran necesarios. Este año, ¿cómo estamos? Y estamos cansados porque, digamos, tenemos una cantidad de terapistas también que es agotable y que vienen trabajando hace un año con pacientes que son muy complejos. No sé si saben que ustedes, los pacientes en terapia intensiva, los pacientes que requieren respirador, son pacientes que tienen una complejidad mayor que el resto de los pacientes, porque más allá de que uno requiera cambiarse para entrar, para salir, todo el equipo de protección personal que utilizamos para entrar a las salas, estos pacientes requieren darse vueltas, es decir, pronarse para que respiren mejor. Esto requiere un esfuerzo físico, ¿sí? De los médicos, de los enfermeros, de los kinesiólogos. Entonces, es un equipo que está cansado de un año de trabajo duro. Entonces, es un recurso que tenemos que cuidar, porque, digamos, también tiene un límite. Más terapistas no podemos formar. Podemos comprar ventiladores, pero no podemos tener más terapistas de los que tenemos. Entonces, tenemos que cuidarlos. ¿Y qué rango etario tienen dentro de las terapias? Porque estamos viendo que los contagios se dan mucho en gente más joven. Sí, los contagios, eso se viene manteniendo estable. Es entre 40, digamos, el rango etario entre 40 y 49 años son los de mayor contagio, pero los más graves siguen siendo los mayores de 60 años, los que están en las terapias intensivas. Aunque en esta ola estamos viendo ya pacientes más jóvenes con mayor compromiso. Eso es producto de todo lo que hemos visto durante el mes de enero, en la costa, acá, bueno, en todo el país. Yo creo que es un producto de que, bueno, fue un año donde la gente estuvo muy cansada, donde hubo mucha restricción, donde se relajaron las medidas individuales, se relajaron las medidas sociales y bueno, esto generó que haya mayor contagio. La verdad es que sí, creo que todos lo podemos ver en la calle, que las personas están menos cuidadosas. Entonces es muy importante que estas semanas volvamos a extremar estos cuidados, porque tenemos un límite de atención y esto lo tenemos que cuidar. ¿Usted cree que, doctora, que vamos a tener que cerrar mucho más por lo que hemos visto en Europa, en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil, lo que estaba sucediendo en Uruguay, que pensábamos que Uruguay estaba bien, si bien estaba bien, pero bueno, ha tenido una tasa de mortalidad muy grande, Chile cerrado también? Y es el día a día. Yo creo que estas decisiones se tienen que ir tomando día tras día. Ahora están estas nuevas restricciones que rigen a partir de esta noche y veremos la semana que viene cómo nos comportamos, ¿no? Como sociedad, cómo nos comportamos individualmente y cómo evoluciona la circulación del virus. Claro. Y el tema vacunas, que ustedes son especialistas allí en Estambulián, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el panorama? Porque si bien en todo el mundo hay problemas por la escasez, en los laboratorios no dan abasto, pero hay muchos países que se han nutrido de vacunas. Y no estoy hablando de las principales potencias, sino de otros países similares o más o menos como la Argentina. Bueno, tenemos menos vacunas de las que quisiéramos, tenemos mucha menos gente vacunada de las que quisiéramos, tenemos más o menos 4,5 millones de personas vacunadas hasta ahora, que es un 1% de la población. Así que sí, nos gustaría tener más vacunas y tener más gente vacunada, pero bueno, esta es la situación que tenemos ahora. Entonces, con esta situación que tenemos con respecto a las vacunas y con esta situación epidemiológica que tenemos de un aumento de casos en la última semana, lo único que tenemos que hacer es extremar los cuidados y cuidar a nuestros pacientes de riesgo, cuidar a los mayores de 60, los obesos, los diabéticos mal controlados, se comportaron con una altísima mortalidad durante la ola anterior. Entonces creo que esto es lo más importante que nos tenemos que llevar, ¿no? Estas semanas son críticas y cuidarnos todos y cuidar especialmente a la población más vulnerable, ¿no? A la que tiene más riesgo de tener enfermedad más grave. Ajá. Claro, ahora hay situaciones que uno puede evitar, por supuesto, puede ser consciente de que eso no hay que hacer, pero hay otras circunstancias en donde uno
la verdad no puede evitar, por ejemplo, el transporte público. Hoy veíamos gente en tren que viajaba o gente en colectivo. El colectivo tal vez tiene la posibilidad de abrir un poco más las ventanas, los trenes no. ¿Ahí qué hacemos? Porque la verdad es que la gente viaja parada, uno al lado del otro. Por más que tengas barbijo, estás muy cerca. ¿Cómo lo Sí, la solucionamos o qué distancia es comportamiento fundamental tener? y la ventilación también es muy importante, la circulación de aire. Nosotros al respirar excretamos partículas y estas pueden quedar suspendidas en el aire un tiempito y eso, por más que uno esté asintomático, transmitirle al que viaja al lado. Entonces, la verdad es que si podemos evitar el transporte público que está lleno, mejor. Si tenemos que utilizarlo, entonces tratar de usarlo en un horario que no sea pico y tratar de usar un transporte con ventilación. Ajá. Y Yo sé que siempre lo más que sí. se pueda. Yo sé que, a ver, es redundante, pero para recordarlo inclusive también, ¿no? Hay gente que usa el tapaboca un día, el otro día, seguidos, el mismo tapaboca. En un día que uno sale, tiene contacto en distintos lugares y demás, y uno tal vez no tiene muchos, porque hay gente que tiene varios, pero hay otros que no tienen muchos, ¿no? ¿Cuántos días se puede usar un tapaboca seguido, el mismo tapaboca? Depende de que esté confeccionado el tapaboca. Si es un tapaboca común de tela, la recomendación es al final del día lavarlo y utilizarlo al día siguiente, si uno lo utilizó. Salvo que esté sucio, ¿sí? O se moje, entonces antes, no estar con el tapaboca sucio. ¿Sí? Porque el tema, por ejemplo, supongamos nos agarra un día de lluvia, se moja, ¿no? O nos mojamos. Eso, digamos, pierde la esencia, claro, ¿no es cierto? Y estoy hablando de los de tela, ¿eh? Sí, los de tela en general son bastante útiles, pero bueno, si uno tiene la posibilidad de llegar a casa y cambiarse el tapabocas, si tiene que volver a salir, mejor. Claro. Ellos se relajaron ya en esto de lavar toda la mercadería que se traía del supermercado, de sacarse el calzado. En este momento que es tan complejo, que no sabemos finalmente cómo va a terminar, ¿es recomendable volver a tener esas actitudes dentro de casa, esas acciones? Mira, hemos aprendido a lo largo de la pandemia que la principal forma de contagiarnos es a través de vías respiratorias, no tanto a través de superficies. Sí. Entonces, más que lavar las cosas, lo más importante es que cuando voy al supermercado esté a 2 metros de la persona que está delante mío en la fila, ¿sí? Si hay mucha gente, esperar que se vacíe y volver a entrar, no estar al lado, no estar cerquita, ¿ok? Sí. Eso es más importante que lavar los productos. Llegar a casa, la verdad que es muy poco probable que a través de una superficie yo tengo que tocar la superficie que está contaminada, llevármela a la mucosa. Si yo me lavo las manos, eso no pasa. Entonces, es mucho más importante que yo tenga bien puesto mi tapaboca, que el que me atiende tenga bien puesto su tapaboca, que estemos a una distancia de más de 2 metros y después llegar a casa y lavarme las manos. Eso es lo más importante de todo. Le pregunto algo, doctora, a ver, porque en su momento se lo hemos preguntado a otros médicos. Usted llega a su casa, ¿se quita los zapatos antes? ¿Le pasa alcohol? No. No. Ah, ahí está. No. Ajá. No, entra no me saco los zapatos. Se limpia un poquitito por obvias razones, que yo, la tierra. Pero ingresa con los zapatos y listo. Exactamente. ¿Y a la ropa tampoco le echa alcohol? No, tampoco. A la ropa cuando entro, me cambio de ropa cuando vengo de mi trabajo, ¿no es cierto? Porque cuando entramos, o sea, nos ponemos ropa para estar en casa. Para entrar a las áreas COVID, pero cuando vengo de otro lugar que no estoy en un área COVID, no me cambio de ropa. Ajá. ¿Y qué es lo que ha cambiado, por ejemplo? Le estamos preguntando a la especialista, por eso hago hincapié en eso. Perdón, doctora. Pero, digamos, ¿qué ha cambiado en su rutina prepandemia? Es decir, nosotros hemos incorporado... Yo, por ejemplo, como nunca antes de entrar a casa, me quito los zapatos. Los dejo afuera, ¿no? Sí. Siempre lo cuento. O bien le echo alcohol al 70, a las suelas, y después los dejo secar, no sé, en la escalera, en algún lado, y después los llevo a donde tienen que estar. ¿Pero usted ha cambiado algo con esta pandemia? ¿Le ha agregado algo? En mi rutina, cuando estoy trabajando en áreas COVID, cuando vuelvo me cambio de ropa, me baño. Ajá. Y obviamente tengo para lavado de manos en toda la casa. Bien.
Y supongamos que no va a estar en el área COVID, pero sí tuvo reuniones en algún lugar, ha viajado en el colectivo, vuelve a su casa. Nada. No, ahí no. Nada. Perfecto. Bueno. No. Eso Me es lavo bien. las manos, obvio. Sí, eso sí. Sí, eso seguro. El lavado sí. de manos es fundamental. Totalmente. Y lavarse bien además las manos. Sí. Poner las Y puntitas de los lavarse dedos. bien las manos. No es la puntita de los lavarse dedos, bien las claro, manos. Son claro. 20, 30 segundos de lavado de manos con jabón. Eso es lo más importante, porque es la superficie que yo toqué y que después me puedo llevar a la boca o a los ojos o a las Claro. bolsas. Está bien. Claro. Ahora, en su conocimiento como infectóloga, el tema de haber retrasado algunas vacunas, la segunda dosis, digamos, ¿está bien? ¿Sirve? ¿Se cuestiona un poco todavía? Yo creo que cuanto más personas vacunemos, mejor. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo en la estrategia de vacunar a más personas con una dosis que, si bien no brinda toda la protección que quisiéramos, es preferible tener a más con una dosis que a menos con 2 dosis. Claro. La dosis se va a recibir, no es que no se va a recibir, pero con una dosis que nos brinda algo de protección, más los cuidados, podemos retrasar las vacunas y así vacunar a más gente, me parece que es una estrategia súper válida. ¿Y la mezcla de dosis o de vacunas en realidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, todavía no está estudiado, todavía no se ha estudiado la combinación de distintas marcas de vacunas. Ajá. Esto tenemos que esperar todavía que la ciencia nos muestre los estudios. ¿Ustedes allí en Estambulián están vacunando COVID? No. La vacunación de COVID está dada solamente por el Ministerio y en lugares del Estado. Ministerio. Sí, está bien. Exactamente. No, pero como hay prepagas que sí lo están Claro. haciendo, digo, tal vez ustedes le han pedido a ustedes también No. que lo hagan, que son especialistas. No. Y ahora, la otra pregunta, y ya la dejamos, no la molestamos más. Respecto del tema de la gripe, la neumonía, la vacunación, ¿cómo viene ese tema? ¿Estamos bien con el tema vacunas? ¿Estamos bien en tiempo y en forma? Estamos bien, ya tenemos vacuna de gripe, ya tenemos vacuna de neumococo. Sí. A ver, esperen que... Ahí está. Nosotros la Ya tenemos escuchamos, vacuna de neumococo. Sí. Lo que nosotros estamos recomendando es priorizar a los pacientes la vacuna para el COVID a los pacientes de riesgo. Ajá. ¿Sí? Sí. Esa es la recomendación. Ajá. Entonces, primero vacuna para COVID y a los 15 días ya podemos aplicar antigripal y antineumocóxica a las personas que necesitan recibir la antineumocóxica. Bien. Hay mucha gente que durante años, teniendo la posibilidad de hacerlo, no recibió la vacuna antigripal porque no le gusta, porque le parece que no lo necesite y demás. En esta época de pandemia, sabiendo que tal vez sos joven, que no tenés riesgo y que tu turno en la vacunación va a llegar, pero pasado mitad de año, ¿se recomienda tener este año tan particular la vacuna antigripal como para tener un poco más de refuerzos? Para la población general, no. No, me parece que uno tiene que reforzar en vacunar a las personas de riesgo, Sí. los mayores de 65, pacientes con comorbilidades, Bien. o por ahí convivientes con pacientes con comorbilidades o con pacientes de riesgo, que eso me parece que es una estrategia válida, pero digamos, si yo me vacuno para la gripe no tengo mayor inmunidad frente a otros virus, así que me parece que hay que dejar que las vacunas las reciban los que más las necesitan. Bien, y volviendo al tema de la vacunación contra la gripe y la neumonía, ¿hasta cuándo es conveniente vacunarse? Digamos, ¿qué quiero decir? ¿No pasar qué tiempo sin vacunarse contra la gripe y la neumonía? Circulación de gripe hay todo el año, Sí. hay en general hasta fin de año. En general tratamos de que se vacunen todos antes de la época invernal, ¿no? De que llegue el invierno, pero bien. Digamos, en todo momento, sobre todo si se registra circulación, está bien vacunarse. Es decir, sería bueno ir pensando en vacunarse en breve, ¿no? Exactamente. Bien. O sea, priorizar COVID a los que están anotados y las personas de riesgo que se vacunen primero para el COVID, porque es lo que más está circulando ahora y probablemente lo que más circule durante todo el año, y a los 15 días después de la vacunación ya poder aplicarse la antigripal y la antineumocóxica si la necesita. Perfecto. Doctora, mil gracias. La verdad, muy amena también para poder hablar y explicar, y eso está bueno en ustedes, ¿eh? Bueno, un gusto. Un gustazo, ¿eh? Gracias. Gracias. María Cecilia. Chao, hasta luego. Infectóloga del
del estudio, en este caso del laboratorio del doctor Estambulián también, ¿no? Es importante también no descuidar las otras vacunas. No, claro. Es momentos de eso, y sobre todo porque este domingo vamos a tener frío, un poquito de frío. Entonces, viste, empieza el agua a la cambio nariz, climático. dolor de garganta, uy, tengo COVID, no tendré COVID, y por ahí es un enfriamiento que has tenido. No hay que dejarse estar y sobre todo tener en cuenta esto, ¿no? Como en el caso de Martín, claro, nuestro asistente Martín, que ha tenido eso, que no tuvo COVID, tuviste que hacer, ¿cuántos hisopados hiciste? Uno y le dio negativo y, ¿qué te viste? ¿Dolor de garganta, no era? Garganta, tos y perdió el pelo. Bueno, una sí, cosa es un tremenda. síntoma nuevo. Ah, no, ya lo tenías perdido el pelo de antes. Ah, estaba perdido de antes. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Dale. Dale, nos vamos a la pausa, dale, ya volvemos con mucho más aquí en Hoy Nos Toca, dale.